Ahí estamos. El peso molecular. Con eso vamos a empezar, ¿ya? El peso molecular es la suma, dice, de las masas atómicas de todos los átomos que forman la molécula, ¿no? El peso atómico de un elemento se calcula hallando la masa media ponderada de la masa de todos los isótopos del mismo. Bueno, vamos a hacer en el ejercicio, en este caso, calcular el peso molecular de diferentes compuestos. ¿Ya? Estos son los que tienen ustedes de tarea. Yo voy a hacer otro para mostrarles, no es tan complicado, ¿no? Voy a cambiar un segundo a la tablet, ya denme un ratito. Bien, ahí ya pueden ver mi pantalla, o todavía no pueden ver, denme un ratito, voy a dar mi permiso. Bien, ahí estamos ya. En este caso, vamos a calcular el peso molecular. Y vamos a hacer unos cuantos ejercicios de peso molecular, ¿ya? Vamos a empezar con uno sencillo, que es el peso molecular del agua, ¿no? Entonces nosotros tenemos H2O. ¿Cuál será su peso molecular que tenemos ahí? Entonces, tenemos que buscar, dice que es la sumatoria de los pesos moleculares de cada uno de los átomos de los cuales está compuesto, ¿no? Entonces tendríamos que saber el peso molecular del hidrógeno. Del hidrógeno, vamos a poner ahí, del hidrógeno, su peso molecular es 1. Estábamos viendo eso, ¿no? Y del oxígeno, su peso molecular es 16. Entonces tenemos el peso molecular redondeado, ¿no? Redondeado porque es con decimales y más. Entonces simplemente nosotros vamos a anotar ahora, pues tengo peso molecular del hidrógeno 1, pero como tengo dos átomos de hidrógeno, lo voy a multiplicar por 2, ¿no? Más el oxígeno. El oxígeno, su peso, perdón, su peso atómico del oxígeno viene a ser 16. Y como solamente tengo un átomo de oxígeno, pues quedamos con 16. Entonces, sumo los dos, 2 por uno, 2 más 16 va a ser 18. 18 es el peso molecular que tiene el agua en este caso, ¿ya? No sé si hay dudas o consultas. Vamos a hacer con otro a modo de practicar. ¿Algún elemento que se les ocurra? ¿Algún compuesto químico, perdón? Buenis, ¿con qué le gustaría hacer?
Menos con azufre, porque azufre es parte de la tarea que tienen. Vamos a buscar la fórmula química de la glucosa que dice, ¿ya? La glucosa dice que tiene, aquí le vamos a poner, la glucosa tendrá la fórmula química carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6 átomos. Entonces la pregunta acá es encontrar el peso molecular de la glucosa. Primero vamos a anotar por cada uno de ellos, ¿no? El carbono, el hidrógeno y el oxígeno, ¿ya? ¿Cuál es su peso atómico para cada uno de ellos? Entonces, el del carbono, vamos a revisarlo porque no me acuerdo si era 14, 12, ¿ya? El peso molecular del carbono, 12. El peso molecular del hidrógeno es 1, que ya lo habíamos visto hace ratito, ¿no? Y el peso molecular del oxígeno eran los 10 que vimos hace rato. Entonces, como yo tengo, poner igual, como yo tengo 6 átomos de carbono en la glucosa, voy a multiplicar 6 por el peso atómico de carbono es 2, más, está con el micrófono abierto, Diego, lo voy a silenciar un ratito. Ahí está. Más el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno, tengo 12 átomos de hidrógeno en la glucosa. 12 multiplicado por el peso atómico del hidrógeno, que va a ser 1, ¿no? Más, por último, lo del oxígeno. El oxígeno, tengo 6 átomos de oxígeno y esto multiplicado por el peso atómico del oxígeno, que es 16. Listo. No sería más que hacer la sumatoria que tenemos ahí. 6 por 2, 12, 72, más 12, más 6 por 6, 36, sería 96, ¿no? Ahí tendría que sumar todo eso. A ver, 70, 84, más 96. Esto va a ser igual a 6 y 4, 10, llevo 1, son 9 por 2, 18. 180. Ese vendría a ser el peso molecular de la glucosa. No sé si tienen dudas o consultas hasta ahí. Podemos también trabajar de la siguiente forma, ¿ya? Por ejemplo, si me dicen a mí, yo tengo 2 moléculas de H2O. ¿Cuál es el peso molecular de 2 moléculas de agua? ¿No? Ahí ya tendremos que tener cuidado porque cuando nosotros hacemos las reacciones químicas o vamos a hacer las reacciones químicas la siguiente semana, no siempre vamos a tener una molécula, podemos tener 2, 3 o 4 moléculas, ¿no? Aquí sí tendríamos que multiplicar 2 veces multiplicado por otra vez 2, el peso atómico del hidrógeno es 1, más el oxígeno sería 16, ¿no? Cierro paréntesis. Entonces, lo mismo que multiplicar lo que obtuvimos hace rato ya sacamos 18, ¿no? 18 por 2 vendría a ser, ¿no? Oh, perdón, sería 2 multiplicado por 18. Esto va a ser igual a 36, ¿no? Ese será el peso de los dos, o perdón, las 2 moléculas de agua que yo pueda tener ahí, ¿ya? ¿Cómo sé exactamente, cómo sé exactamente cuánto es la masa? Si queremos hacer o utilizar unidades de masa normal,
¿cómo podría ser para saber eso, no? ¿Cuántos átomos tiene, digamos, una cantidad determinada de agua? ¿Ya? Podemos hacer eso. De hecho, vamos a ir haciendo eso ahorita, ¿ya? No nos vayamos a olvidar que nos tenemos que ayudar del número de Avogadro. Para saber exactamente en masa, bueno, en kilogramos o en gramos, nosotros tenemos que trabajar con el número de Avogadro, ¿ya? El número Avogadro me dice que un mol de una sustancia, que vamos a aprovechar de una vez para entrar en eso. Antes de ir a lo del tema de moles, no sé si alguien tiene alguna duda o consulta hasta ahí. Dudas, consultas, siguen por ahí, ya se fueron. Voy a yo compartir, ya, allá en mi pantalla, en la compu. Ahí tienen por si acaso ustedes una tarea ahora. En base a lo que estábamos trabajando, ustedes tienen que calcular esto. Nosotros estábamos viendo el peso molecular. Ahora tienen que sacar ustedes el peso molecular que tenemos acá, ¿no? El peso molecular del amoníaco, del nitrato de amonio, del glisofato, que ya tiene este fósforo, ¿no? Y del fosfato monoamónico, ¿ya? Y eso tienen que hacer como tarea, ¿ya? Entonces, eso porfa les encargo, lo van juntando con la tarea que tenían hace ratito también del simulador, ¿no? Y hay que completar eso. Bien, sigamos. No sé si tienen dudas, consulta, les decía de esta partecita de cómo encontrar el peso molecular de estos compuestos. Y se puede hacer otro ejercicio más si es que puede, por Claro, ¿con qué sustancia, algún químico o algo que se acuerde? ¿Algún compuesto que se acuerde por ahí? Algo con lo que trabaje cotidianamente quizá. Mm, A ver, ¿qué podría ser? Un compuesto que se les ocurra, jóvenes. Vamos a con ver el dióxido con, de carbono. perdón, Con el dióxido de carbono. el dióxido de carbono. Sí, es que es muy chiquitito. Vamos a ver con el vinagre. Bueno, que con el dióxido de carbono podemos hacer, ¿no? El CO2 que sugiere su compañera. Vamos a calcular el peso molecular de eso, ¿ya? El peso molecular del dióxido de carbono. Ahí está, el CO2. Entonces, ¿cómo hacíamos? Teníamos que sacar, ¿no? Del carbono y del oxígeno, ¿cuáles son sus pesos atómicos? Del carbono era 12, ¿no? 12 y ahí le puse carbono otra vez. El oxígeno del oxígeno es 16, ¿no? 16. Entonces, para sacar el peso molecular ahí se pone lenta mi tablet, para sacar el peso molecular de todo el dióxido de carbono, tendríamos que plantear de la siguiente forma, ¿no? Tengo un solo átomo de carbono, o sea, solamente 12, más tengo dos átomos de oxígeno, entonces oxígeno por 16. Y esto me va a dar 12 por 1, 12, más 16 por 2 serían 32.
y estos serían 44, ¿no? El peso molecular del dióxido de carbono, 44. Ahora, ¿alguna duda quizás que haya quedado por ahí, dama? No, ninguna. Ya. Ahora, ¿esto en qué cobra utilidad? Esto cobra utilidad ya cuando yo lo quiero llevar, digamos, a calcular, ¿no? Las masas y las cantidades, como nosotros lo que estábamos viendo en las disoluciones, ¿no? En las soluciones que podíamos hacer en las mezclas de compuestos. Por ejemplo, me puede decir una molécula, ¿no? De CO2, o perdón, un mol de CO2. Vamos a hablar de mol. No se olviden que el mol es otra unidad para medir. Un mol de CO2 va a tener 44 gramos, ¿no? 44 gramos, ¿ya? Para eso me va a servir esto de acá. Voy a anotarlo porque creo que se ve feo ahí. Veamos. Un mol de CO2 va a tener 44 gramos. Si tengo, por ejemplo, un gramo de esta sustancia o tengo 100 gramos de esta sustancia, ¿cuántos moles van a ser? ¿No? O ahí podría poner, si tengo 100 gramos de esta sustancia, ¿cuántos moles tengo? No se olviden que moles era otra unidad para medir la cantidad de sustancia. Es como decir en kilogramos, ¿no? O es como decir, digamos, en cantidad. Ya ahorita vamos a explicar eso bien. Entonces yo tendré en 100 gramos de CO2, voy a tener, esto hay que multiplicar regla de 3 simplemente, ¿no? 100 gramos multiplicado por un mol de CO2 dividido entre 44 gramos. Ahí gramos y gramos se van a ir y me va a quedar como resultado 100 dividido entre 44. Tendré, ahorita lo vamos a hacer eso en la calculadora, 100 dividido entre 44, o si alguien está con calculadora a mano, una manito, 2.27. 2.27, gracias. 2.27 moles tendré, ¿no? 2.27 moles de esa sustancia, ¿ya? Esto en especial es para medir los gases, ¿no? Los gases nosotros no podemos medirlos, por ejemplo, en kilogramos, como medimos, no sé, la carne que vamos a comprar al mercado, ¿no? Me da un kilo de carne, decimos, pero con gases no podemos, digamos, decir, deme un kilogramo de este gas porque es complicado, ¿no? Es gas, no podemos agarrarlo. Entonces, ha ideado, digamos, esta otra unidad que son los moles, ¿no? Un mol, en este caso de CO2, dice que tiene 44 gramos. ¿Y de dónde sacamos eso? Eso lo sacamos del peso molecular, del peso de la molécula que nosotros tenemos, ¿no? Y eso me sirve a la vez para poder calcular cuántos moles tengo de alguna sustancia si tengo, digamos, una cantidad en kilogramos, como estamos viendo ahorita, ¿no? 100 gramos de esa sustancia serán 2.27 moles. Pero ¿cuánto es un mol? ¿No? Un mol es una cantidad finita de moléculas. Es decir, aquí voy a poner, un mol equivale a una cantidad de 6,022 multiplicado por 10 a la 23, es un número bastante grande, ¿no? Un mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas, ¿ya? Un mol son 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, con esto podemos calcular incluso la cantidad de moléculas que tenemos de algo. Hace ratito sacamos que en 100 gramos de CO2 yo tengo 2.27 moles, ¿no? De CO2.
¿Cuántas moléculas tendré? Lo podemos calcular con una regla de 3 simple, ¿no? 2.27 moles multiplicadas por 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Y todo eso dividido entre un mol, que se va, ¿no? Mol y mol se van a ir, mol con mol se van, y X me quedará igual a esta multiplicación. 2.27 por 6.22 me va a dar 14 o 1.4, ¿no? 1.4 multiplicado por 10 a la 24 moléculas. Ahí hace la cantidad de moléculas que tengo, ¿no? Y hace la cantidad de moléculas que hay, ¿no? De CO2. Y podría saber también, como sé la composición del CO2, podría saber cuántos átomos de CO2 tengo, ¿no? Entonces, veamos, si quiero calcular la cantidad de átomos que tengo, una molécula pues dice que tiene, ¿no? De CO2 tendrá un átomo de carbono y tendrá dos átomos de oxígeno. Entonces, si agarramos el número de Avogadro, yo voy a decir que tengo 1.4 por 10 a la 24 átomos de carbono. En esos 100 gramos, ¿no? Una cantidad bastante grande. Y de oxígeno voy a tener el doble, ¿no? Dos átomos de oxígeno, o sea, 2 por 1.4 sería 2,8 por 10 a la 24 átomos de oxígeno. Ahí estaría. Esas cantidades necesito, ¿no? Quizás un poquito para nosotros va a ser muy complicado ya en la parte práctica trabajar con estas cantidades, ¿no? En la parte práctica, pero bueno, por lo menos estamos viendo ahí. En la parte práctica nosotros vamos a trabajar, o bueno, ustedes van a trabajar directo con lo que son los moles, ¿no? Un mol de esta sustancia con otro mol de esa sustancia, o en el mejor de los casos, para no complicar la vida, van a trabajar directamente en gramos, ¿no? Voy a mezclar 100 gramos de esta sustancia con 40 gramos de la otra, con 30 gramos de la otra, con 5 de la otra, para hacer un compuesto químico para, bueno, alimentar a las plantas, ¿no? O nutrir a las plantas que tenemos. ¿Dudas, consultas o preguntas hasta ahí, jóvenes? Bien, esto queda grabado. Esto queda grabado y ustedes tendrán que hacer lo siguiente. Estas cuatro de acá, ¿ya? Tenemos nosotros, dice peso molecular, calcular justamente el peso molecular del amoníaco, del nitrato de amonio, del glisofato y del fosfato monoamónico, ¿ya? De esos tres tienen que hacer ustedes. Aparte, ya vimos lo que son los moles, es otra unidad de medida de cantidad de sustancia, que significan 10 a la 23, o no, 6.022 por 10 a la 23 entidades elementales o átomos, ¿no? O, perdón, o moléculas, perdón, en este caso que estamos trabajando con moléculas. Y pues en la tarea, ustedes tienen que calcular, ¿no? En la otra parte, cuántas moles de cada una de estas sustancias hay en 100 gramos, ¿no? O sea, en 100 gramos de amoníaco, ¿cuántas moles voy a tener? Solamente sería dividirlo entre el peso atómico que lo van a calcular arriba, ¿no? ¿Cuántas moles de nitrato de amonio van a tener? ¿Ya?
Y bueno, ya no les voy a pedir el número de átomos porque ya eso, bueno, es solamente multiplicar, ¿no? Número de átomos. ¿Dudas, consultas o preguntas de ese último trabajo que tienen, jóvenes? Bien, si no hay dudas o consultas, vamos a ver lo que tenemos que hacer la siguiente semana, ¿no? Y la subsiguiente. Como la siguiente semana ya vamos a tratar de hacer un pequeño experimento por ahí, quizás nos vamos a tener que quedar más tiempo, ¿ya? Entonces, hoy yo creo que vamos a terminar ahí nomás, pues para que puedan ir a disfrutar algo de su domingo. Pero la siguiente semana, como ya saben que vamos a pasar clases, ahí nos vamos a quedar una horita más o una media horita más ya para compensar lo del día de hoy. Sin embargo, hoy se están llevando trabajo también para hacer, ¿no? Si estuviéramos en el campo o allá en Concepción, digamos, les haría hacer esto directo. Tienen que hacer esto ustedes en su casita, ¿ya? Tienen que hacer en su casita. Yo me voy a conectar en un rato más, ¿no? Ahorita ya se va a cortar esto, pero yo me voy a conectar de todos modos a las 5. Bueno, faltan 10 minutos. A las 5:10 me voy a conectar para trabajar con los que tengan dudas, pues o quieran trabajarlo de una vez, ¿ya? De una vez lo hacen, lo terminan y se van a descansar tranquilos. O los que no van a tener, los que ahorita no tienen tiempo, están en el trabajo o algo, lo pueden hacer entre semana también, no hay problema, ¿ya? Bien, no sé si tienen dudas, consultas o preguntas de esta última parte. Vamos a ver un último video y de ahí nos vamos, ¿ya? Deme un segundo. Habían unas damiselas por acá. Vamos a terminar de ver este último video y ya de ahí nos retiramos. Veamos a ver qué dice. Ese centro en torno al que giran los electrones que nos componen y, como se dice, Perdón. el núcleo Seguimos del con lo del átomo. átomo. Ese centro en torno al que giran los electrones que nos componen y, como se dice, está formado por protones y neutrones. Esta imagen del núcleo como un mazacote de partículas adheridas y estáticas creo que está muy extendida, seguramente por la falta de movimiento de las fotos en libros y artículos. Sin embargo, el núcleo es todo lo contrario. Es dinámico y vivaz, y hasta diría que tiene una estructura tan bella como compleja. Hoy vamos a hablar de cómo es un núcleo de verdad. Y para ello nos vamos a sumergir en parte de su leyenda. Como ya es habitual en el canal, tenemos a unas invitadas de lujo para que nos lo expliquen. Bueno, yo cuando empecé con física, siempre la física teórica, la física cuántica es lo que te llama mucho la atención, ¿no? Pero luego, viendo los laboratorios y tal, me di cuenta que me gustaba más cacharrear. Yo creo que un poco todos los que nos motiva a venir a estudiar física, pues es por intentar responder las preguntas, ¿no? Las preguntas importantes, ¿no? Porque estamos aquí, cómo se originó el universo. Es una de las grandes preguntas que nos hacemos todos los científicos y no científicos, que es entender la naturaleza y el mundo en que vivimos. Y una parte de ese mundo es el mundo de los núcleos, que además acapara el 99% de la masa de todo lo que nos rodea. Luego parece que sea interesante saber por qué está toda esa masa concentrada en esos trocitos tan pequeñitos. Pero antes de arrancar, os doy un poco de contexto. Estamos en 1930. Durante los 40 años anteriores, montones... Aló, hola, hola, jóvenes, ¿me escuchan? Sí, Se ve medio feo, ¿no? Y medio entrecortado y saltado.
Lo que pasa es que llegaron mi sobrinito y pues están viendo internet y se hace lento el internet. Por eso les decía también que vamos a tener que cortar un ratito, ¿ya? Se lo voy a pasar el link. Son casi unos 20 minutos de video, entonces les encargo ver el video, porfa, ahí ver un poquito más para profundizar quizás lo que es el tema del átomo, el núcleo del átomo y las herramientas que tenemos para medirlo. Y hay otras cositas más que seguramente nos van a contar en el video. Se lo voy a pasar en el link y con eso vamos a terminar por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana para pasar clases normales y pues el siguiente sábado ya tendríamos que juntarnos de nuevo a las 2 de la tarde, pero ya pasar algunos experimentos químicos. Yo ya les voy a pasar, yo creo que hasta el jueves máximo, a más tardar, algunas cositas que van a tener que comprarse. No van a ser cosas caras, porque por ejemplo un poquito de vinagre, quizá limón, ¿no? Eh, algún recipiente, alguna jeringa por ahí, no van a gastar mucho, ¿ya? ¿Alguna duda o consulta antes que nos vamos? No, Ya. Bueno, pues ahí ya les pasé Inge, el disculpe, video, ¿sí? ¿tomó lista? Sí, ahorita vamos a ver eso. Les paso el video para que puedan verlo. Ahorita vamos a ver lo de la asistencia. Un segundo. Apellidos: Ardaya, Barberí, Durán, Presente. Menacho, Menacho presente. Menacho presente. Durán también creo, ¿no? Sí, Durán, presente. Ya, ok. Méndez, Montaño, Surubí. Ok, jóvenes, se cuidan, nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau, chau, chau.